Iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, es una alegría poder estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Y bueno, hoy dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios, para aprender eh, lo que Dios tiene hoy para nosotros. Así que ahí donde estás, oremos primero y cierra tus ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y por este tiempo, Señor, que nos das de aprender más de tu palabra, más de ti, crecer en el conocimiento tuyo. Gracias porque, Señor, estás hablando a nosotros, a la iglesia. Hoy pido que tu Espíritu Santo esté en cada hogar que está en este tiempo conectado, que tu presencia esté hablando, tu Espíritu Santo esté hablando, tu Espíritu Santo esté convenciendo y trayendo entendimiento de tu palabra. Padre, que seamos hoy no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy el título del mensaje es Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Anteriormente yo había enseñado de Mateo 24 las señales antes del fin, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles eran las señales antes del fin, y les dijo que habrán terremotos en diferentes partes del mundo, que habría hambre, pestes, guerras, rumores de guerra, persecución, pero pues que ese no era el fin, que eso se llamaba el principio de dolores. Y eso es el tiempo bíblico en el que estamos viviendo ahora, es ese, principios de dolores. Y que el fin llegaría cuando el Evangelio fuera predicado en todo el mundo. Pero había otra señal que más adelante, en el capítulo 24 de Mateo, habla desde el verso 36 al 39, dice que antes de la venida de Jesús, la humanidad iba a ser como en los días de Noé. Así que para entender esto, entender por qué por qué Dios trajo juicio sobre la generación de Noé, por qué trajo juicio sobre la humanidad y destruyó toda la humanidad, destruyó todo el mundo. Los únicos que se salvaron fueron Noé. Para entender por qué lo hizo, vamos a ir a Génesis capítulo 6. Vamos a ver por lo menos unos 4 puntos por los cuales Dios destruyó esa generación. Así que vamos a ver la primera parte, la primera cosa por la cual Dios trajo juicio sobre la humanidad. Vamos a leer Génesis 6, el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio a la tierra y vio que el corazón del hombre, que los pensamientos en el corazón de la humanidad, en la generación de Noé, era el mal. Para entender mejor esto, vamos a leer Mateo 24, Mateo 24, versículo 38. Leámoslo desde el 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, es decir, antes de que Dios trajera juicio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Aquí Dios no está juzgando ni condenando que comer o beber o casarse sea malo. Lo que está diciendo acá es que en esa época la gente simplemente estaba preocupada y lo que más les importaba era satisfacerse a ellos mismos, comer, estar saciados a ellos mismos, beber, el desenfreno, los deseos de la carne estaban dejándose llevar por sus impulsos, por sus deseos.
Esa era una de las características de esa época, el amor al mundo, el amor a lo que el enemigo, Satanás, les ofrecía. Amaban más al mundo que a Dios. No había temor de Dios en sus corazones, había un amor por el mundo, porque en esa época primaba el deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En esa época la gente le dio la espalda a Dios y se convirtió en enemiga de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. No podemos agradar a la carne y agradar a Dios. En esa época la gente, aunque creía en Dios, sabía que existía un Dios, prefería seguir en sus malos caminos. Miremos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Espero que estén apuntando, que tengan ahí sus Biblias listas y tomando estos apuntes que son tan importantes. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne, la gente que vive en la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, el que vive en la carne está en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, que los que viven en la carne no pueden hacer la voluntad de Dios porque están haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En esa época la gente no podía agradar a Dios. ¿Por qué? Porque vivía en la carne, porque su mente estaba en la carne, sus pensamientos estaban en las cosas de la carne y no en las cosas de Dios. No estaba Dios en su mente, no estaba Dios en sus corazones. Y eso es lo que está pasando ahora. No hay temor de Dios en los corazones. No, la gente quiere vivir creyendo en Dios, pero haciendo su propia voluntad. No la voluntad de Dios, sino la voluntad de la carne. Porque en esa época, en la época de Noé, no era el problema el ateísmo. No era que la gente no creyera en Dios. La gente sí creía en Dios, sabía que existía un Dios, pero prefería seguir viviendo apartada de Dios. Y eso es lo que está pasando en esta época, en este tiempo. Muchos en la tierra creen en Dios, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Simplemente dicen creer. La palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Conocen a Jesús, saben quién es Dios, pero siguen siendo demonios, siguen sin hacer la voluntad de Dios. El problema ahora no es el ateísmo, de hecho el ateísmo es la minoría en el mundo. Son muy pocos los que son ateos, o sea, haciendo una comparación mundial, es muy poco el porcentaje de ateos en el mundo. La mayoría son creyentes, pero siguen haciendo su voluntad, siguen haciendo lo que ellos quieren. La palabra dice que en los últimos días, en los últimos tiempos, habrá gente amadora más de sí mismo que de Dios. Quiere decir que sí se conocen a Dios, pero se aman más a sí mismo, aman más al mundo que a Dios. Hay muchos que dicen creer en Dios. Van a una iglesia cada 8 días, pueden ofrendar, pueden estar sirviendo en una iglesia, pueden levantar sus brazos y cantar y decir con su boca creer en Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Isaías 29:13 dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato de hombres.
Para muchos, el cristianismo es simplemente una tradición, porque mis padres han sido cristianos o mis padres van a la iglesia, yo también voy. Porque mi familia ha sido cristiana, yo también soy cristiano. Pues si mi familia es católica, yo también soy católico. O sea, lo que conocen de Dios es simplemente una tradición, una religión, más no una relación con Dios. Es un mandato enseñado por hombres, pero no es que la palabra de Dios está en su corazón. No quiere decir que Jesús realmente esté en su corazón, porque dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? Que es una humanidad y es un montón de gente que dice ser cristiana con su boca, pero su corazón está lejos de Dios. Así también era la generación de Noé. Decía creer en Dios, reconocían a un Dios, pero no le temían ni le obedecían. Segundo punto, segunda cosa por la cual Dios trajo juicio y destrucción a la generación de Noé. Volvamos a Génesis capítulo 6. Vamos a leer el versículo 11. Génesis 6, 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y bueno, leamos el versículo 12 también. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí habla de corrupción, de que se corrompieron su camino y también violencia. Pero vamos a hablar primero de la corrupción. La tierra estaba corrompida. En esa época todos estaban bajo el dominio de Satanás, del enemigo, y reinaba la maldad, la injusticia, la corrupción. Y es algo que vemos en esta época también. Los gobiernos, el mundo está lleno de corrupción, de injusticia, de maldad. La gente siempre buscando cómo robar a los demás para enriquecerse a sí mismo. Aún en las pequeñas cosas, como en los negocios, miramos cómo no pagar impuestos, cómo ser injustos con los demás, no pagarle a los demás lo correcto. Lleno de corrupción estaba la tierra en esa época, y asimismo en este tiempo hay corrupción. Lo estamos viendo ahora en época de cuarentena. Ni siquiera la gente respeta lo que es los mercados de la gente que lo necesita, sino que miran cómo robar y cómo sacar su parte. Así también en la época de Noé también era igual. Reinaba la injusticia, el robo, la corrupción. Así también estamos viviendo en este tiempo. Es un tiempo de injusticia. Es un tiempo de maldad, de perversión, donde se ve tanta cosa tan horrible, tan tenaz. En la época de Noé estaba la inmoralidad. Ahora vemos que lo que es bueno es malo ahora, y lo que es malo lo llaman bueno. Ahora ya no se sabe cuál es el estándar de la moralidad en el mundo. Para unos está bien el decir que es mujer, que aunque es hombre se sienta como mujer, entonces se puede cambiar de sexo. Se aprueban ahora en los matrimonios gays, la adopción por parejas homosexuales. La gente puede hacer ahora lo que quiera. La humanidad está llena de corrupción. Corrompieron su camino, dice acá. Se desviaron del camino. Así también estaba la generación de Noé, al igual como estamos ahora, en una generación con los valores corrompidos totalmente. Otra señal es que dice que la tierra estaba llena de violencia. Es otra señal otra cosa por la cual Dios trajo juicio, y es porque la tierra estaba llena de violencia. Yo creo que Dios ve ahora la tierra y está igual, llena de violencia, llena de muerte. La gente no es tolerante, le pueden golpear su carro en la calle y sale y puede golpear a alguien hasta matarlo. Vemos violencia en las casas, en los hogares, con los niños. Vemos violencia en el mundo, cómo persiguen y matan cristianos. Vemos ahora cómo
Eh, un joven puede llegar con un arma a un colegio, a su escuela y matar a sus amigos, a sus compañeros, a sus maestros simplemente porque les hicieron bullying. Tanta violencia allí en la tierra como la había en el tiempo de Noé. Así que otra señal que se cumple en este tiempo es la violencia. Y creo que vamos a ir a la siguiente, creo que es la cuarta. Y creo que para mí es una de las más trascendentales. Está en Mateo 24:39. Mateo 24:39 dice, ya habíamos leído el 38, que la gente bebía y comía y se daban casamiento. Ahora el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Dice que lo cuarto es que en esa época, en el tiempo de Noé, la gente no entendió. ¿Qué no entendió? El mensaje de Noé. Porque Noé dice segunda de Pedro 2:5 que era pregonero de justicia. Quiero que vayamos y lo leamos rápidamente. Segunda de Pedro 2:5 dice, y no perdonó al mundo antiguo. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Quiere decir que él predicaba. Y le predicaba a la gente que se arrepintiera, que Dios era bueno y los iba a perdonar, que los iba a justificar si se arrepentían y creían en él. Él fue pregonero de justicia, él predicaba. No solamente construyó el arca, él también predicó. Así que no entendieron la predicación de Noé. La gente no entendió la predicación de Noé en esa época. Porque le decía, arrepiéntase porque Dios va a traer un diluvio. Y la gente decía, ¿qué es eso? Porque en ese entonces no había lluvia como ahora la conocemos. No había lluvia, o sea, no caía agua del cielo. El agua salía y brotaba como un vapor de la tierra. Entonces la gente cuando Noé les decía, va a venir un juicio de parte de Dios y Dios va a traer lluvia y el mundo se va a inundar, la gente le tildaba de loco, no le creía, era algo imposible. Y no entendieron el mensaje de Noé, que se arrepintieran y subieran al arca. Pero la gente prefirió seguir viviendo como haciendo oídos sordos al mensaje de Noé. Y mucha gente piensa en este tiempo que el mensaje que ahora traemos, de que Dios también va a traer un juicio y que pronto está cerca, ese mensaje mucha gente cree que es una locura, que es una mentira, que es una fantasía. Y la gente ahora no está entendiendo el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo. La gente no lo está entendiendo. La gente lo puede escuchar, pero prefiere no aceptarlo y recibirlo. La gente no se quiere arrepentir. La gente quiere vivir en sus propios caminos. Dice que no entendieron hasta, miren lo que dice acá, no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea que sí entendieron después. Sí lo entendieron hasta que empezó a llover. Yo me imagino, no está escrito en la Biblia, pero yo me imagino que ya nadie se quiso arrepentir y Dios de hecho dice que antes de que subieran los animales y eso dio 7 días como un tiempito más para que la gente se arrepintiera. No, gente no quiso arrepentirse y se cerró la puerta del arca y empezó a llover. Y yo me imagino la gente cuando vio que empezó a llover a decir, oh, ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo lo que no estaba diciendo la verdad y no le creí. Y yo me imagino la gente allá yendo donde Noé, ábrenos la puerta del arca, ábrenos. Pero Noé ya no podía abrirla. Dios ya había cerrado la puerta. Ya no había oportunidad, ya no había nada que hacer. Tuvieron tiempo para arrepentirse y no lo quisieron hacer. Lo entendieron, pero ya cuando vino el juicio. Y así también va a ser cuando venga de nuevo el Señor. Cuando venga el juicio sobre la tierra, la gente va a decir, no creímos a esos cristianos, no le creímos a esos predicadores. Ellos estaban diciendo la verdad. Van a entender hasta que venga el juicio de Dios sobre ellos.
Pero ya muchos van a decir, Señor, perdónanos. Muchos van a decir, creemos ahora sí en ti. Pero Dios va a decir, ya no hay nada que hacer, ya la puerta se cerró. Así como en la parábola de las 10 vírgenes que está en el siguiente capítulo, en Mateo 25, dice que había 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, 5 imprudentes. Las sensatas, las prudentes, estaban preparadas, estaban esperando para cuando llegara el novio, estaban todo el tiempo expectantes con su lámpara llena de aceite, con la luz encendida. Eso quiere decir los cristianos que están preparados, que están esperando que venga el Señor, están viviendo en santidad, están viviendo para el Señor, están viviendo llenos del Espíritu Santo. Pero las insensatas dijeron, eso todavía se demora, eso no pasa nada, eso todavía hay tiempo. Y vino el Señor. Y quiero que miremos Mateo capítulo 25, el verso 10. Las insensatas fueron a comprar aceite porque se les había acabado. Y miren lo que pasó. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas fueron a comprar, vino el esposo. O realmente, pues, la traducción correcta es vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban llenas del aceite y con su lámpara encendida entraron a las bodas del Cordero. Y se cerró la puerta. Así como con Noé, solamente Noé y su familia, los que creyeron al mensaje, entraron en la barca, se cerró la puerta y solamente ellos estaban ahí dentro del arca, salvos del juicio. Dice, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor dijo, no las conozco. Así también va a pasar cuando venga el Señor. Muchos van a decir, Señor, Señor, ¿qué quiere decir? Que sí conocían a Dios, que sabían cuál era el Señor, pero no hicieron la voluntad del Señor. Decían Señor, Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Así también, cuando venga el Señor, muchos van a decir, Dios, ahora sí creo, pero Dios va a decir, ya no hay nada que hacer. Tuvieron el tiempo para arrepentirse, no creyeron al mensaje de los que predicaban. Ya no hay nada que hacer. Después dice la palabra que vendrá el lloro y crujir de dientes. Vendrá el juicio de Dios, que va a ser tenaz, que va a ser un juicio como nunca antes la tierra ha tenido que pasar tanto sufrimiento. Así será también el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, porque la palabra de Dios dice que el Señor a nosotros, sus hijos, los verdaderos hijos de Dios, seremos guardados de la ira venidera. Así también, en la generación de Noé, los que subieron al arca fueron guardados de la ira de Dios. Así que hay que entender los tiempos que estamos viviendo. En la parábola de las vírgenes, alguien gritó por allá, decía, ya viene el novio, pero las insensatas seguían sin su lámpara con aceite. Y en esta época también se está gritando, viene pronto el Señor, viene pronto, está pronto el tiempo en que venga Jesús. Y mucha gente todavía sigue durmiendo, no está velando, no está preparada. Muchos creyentes no están preparados. Son simplemente creyentes, pero no son verdaderos hijos de Dios. No son personas que sigan y obedezcan a Dios. La palabra en Efesios 5:16 dice, Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis como las vírgenes insensatas. Dice, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Los días son malos y hay que aprovechar el tiempo para buscar a Dios, para volverse a Dios. Este es el tiempito que Dios está dando de gracia para poder arrepentirnos y volver al Señor. No sé si tú simplemente dices Señor, Señor por decirlo y tu corazón está lejos de Dios, pero este es el tiempo en que tú puedes volver al Señor de verdad y recibirlo en tu corazón de verdad. No simplemente con palabras, sino con el corazón, recibir a Cristo
y que seas un verdadero hijo de Dios. Seamos entendidos de que estamos viviendo los últimos tiempos. Si tú no entiendes que cerca está la venida del Señor, si tú no entiendes que es tiempo de arrepentimiento, de buscar al Señor, de aprovechar el tiempo para volvernos a Dios, si no entiendes esto, ya no hay nada que hacer. Este es el tiempo que tú entiendas que el Señor viene pronto y hay que estar preparado. Noé hizo subir a su familia al arca. Y tú, como padre, tienes que hacer subir a tu familia al arca, que es Jesús. En esa época, el arca simbolizaba la salvación del juicio. En esta época es Cristo. Es quien nos salva. Es el arca donde encontramos salvación y refugio. Tú, como padre, si tienes hijos, tienes que hacer que tus hijos, tu familia, suba al arca. Dice que subieron también las esposas de sus hijos. Tú tienes que hacer que los tuyos vayan a Jesús. Entren en Cristo, estén escondidos en Cristo, que acepten a Jesús como Señor y Salvador y que le sirvan. No puedes dejar que tus hijos hagan lo que quieran. Muchas veces la gente, los padres culpan a los pastores o a la iglesia, a los líderes, porque sus hijos están rebeldes, porque sus hijos no están caminando conforme a la palabra. Pero mira, nosotros como iglesia predicamos la palabra, les enseñamos, les podemos llamar, pero es tu responsabilidad, la mayor responsabilidad cae sobre ti como padre, que enseñes a tus hijos la palabra, que enseñes a tus hijos a temer de Dios, que lleves a tu familia, a tus hijos a servirle a Dios. Es la mayor responsabilidad y el mayor ministerio es tu familia. Y es por quien tienes que velar y tienes que predicarles y llevarles al Evangelio. Hacer de tu casa un altar familiar para que tu familia sirva al Señor. No dejando que tus hijos hagan lo que quieran, sino que tus hijos empiecen a buscar del Señor. Es tu responsabilidad que dejes de ser tan permisivo para que ellos busquen las cosas del mundo y que ellos vuelvan ahora a buscar al Señor. La iglesia está para hacer crecer a la gente, pero tú como padre debes tener la responsabilidad de enseñarles. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Así que tenemos que prepararnos. Preparemos. Dice acá en Mateo, dice, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos en qué momento el Señor viene por su iglesia y trae juicio a la tierra. No sabemos cuándo va a pasar, pero que te encuentre preparado, que tú estés dentro del arca para cuando Él llegue. Es el tiempo de volvernos a Dios, de dejar de amar al mundo y las cosas del mundo y buscar hacer la voluntad de Dios, ser entendidos de que el Señor quiere que nos volvamos a Él, porque pronto se escuchan los pasos del Señor, se escuchan muy fuerte, pronto está, cerca está la venida del Señor. Todo lo que estamos viendo en el mundo entero simplemente es un mensaje diciendo a Dios, prepárense porque estoy cerca. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a estar preparados y perdona nuestros pecados. Perdónanos porque hemos estado preocupados por las cosas de este mundo, porque hemos estado más preocupados por los afanes de la vida, más que por buscar tu rostro. Perdónanos. Y Señor, abre los ojos de nuestros corazones para que podamos ver y entender tu voluntad, de que pronto vienes, Señor, y que quieres una iglesia, Señor, preparada como las vírgenes prudentes. Padre, que podamos entrar a las bodas del Cordero con Cristo Jesús. Gracias, Señor, que seamos como Noé, que como padres llevemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a Jesús, quien es el que trae salvación. Ten misericordia de esta tierra y queremos pedirte que tu palabra corra en todo el mundo, se difunda en todo el mundo. Señor, que esta tierra, que esta humanidad vuelva a ti en arrepentimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.